Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos transportamos a un rincón remoto y mágico en el extremo sur del mundo, Milford Sound, en Nueva Zelanda. Prepárense para sumergirse en un paisaje que parece sacado de un sueño prehistórico. Hablaremos de paredes de roca que se elevan verticalmente desde aguas misteriosas, de cascadas que caen desde alturas vertiginosas y de una lluvia tan abundante que da forma a todo un ecosistema. Pero iremos más allá. Descubriremos los secretos geológicos de su formación, las peculiaridades únicas de sus aguas y la fascinante vida que se aferra a sus laderas y profundidades. Primero, una curiosidad científica importante. Aunque comúnmente lo llamamos sound, sonda o estrecho, geológicamente, Milford es en realidad un fiordo. ¿Cuál es la diferencia? Un sound suele ser un valle fluvial inundado por el mar, mientras que un fiordo, como Milford, es un valle excavado por la fuerza descomunal de un glaciar y luego invadido por el océano. Y vaya glaciar debió ser. Durante la última edad de hielo, hace miles de años, esta región estaba cubierta por enormes glaciares, ríos de hielo de kilómetros de espesor. Estos colosos helados avanzaban lentamente, pero con una fuerza erosiva inimaginable. Equipados con rocas y detritos congelados en su base, actuaron como una lija gigantesca sobre el paisaje. Cuando las temperaturas globales aumentaron y los glaciares comenzaron a derretirse y retroceder, el nivel del mar subió. El Océano Pacífico inundó estos valles tallados espectacularmente, penetrando tierra adentro por más de 15 kilómetros. Así nació el fiordo de Milford. Si hay algo que define a Milford Sound, además de sus paisajes, es la lluvia. Es uno de los lugares habitados más húmedos del planeta. Recibe una media anual de casi 7.000 milímetros de lluvia. Eso son casi 7 metros de agua al año. Para que se hagan una idea, es más de 10 veces lo que llueve en Londres. ¿Por qué tanta lluvia? Se debe principalmente a un fenómeno llamado lluvia orográfica. Los vientos predominantes vienen cargados de humedad desde el mar de Tasmania. Al encontrarse con la barrera formidable de los Alpes del Sur, el aire es forzado a ascender rápidamente. Al subir, se enfría, y el vapor de agua que contiene se condensa formando nubes espesas y, sí, mucha lluvia. Esta lluvia constante tiene efectos espectaculares. Durante y después de un aguacero, las paredes del fiordo cobran vida con cientos, a veces miles, de cascadas temporales que se precipitan desde las alturas. Es un espectáculo efímero y sobrecogedor. Pero también hay cascadas permanentes, alimentadas por las altas precipitaciones y el deshielo. Las más famosas son Bogen Falls, que cae 162 metros y es vital porque genera electricidad para la pequeña comunidad de Milford, y Stirling Falls, aún más alta, con 155 metros, cayendo desde uno de esos valles colgantes que mencionamos. Pero la lluvia tiene otro efecto maravilloso y menos visible en el fiordo, creando una característica acuática verdaderamente única. Aquí viene una de las maravillas científicas más curiosas de Milford Sound. Toda esa agua dulce de la lluvia torrencial que cae sobre las laderas boscosas, al escurrirse por el suelo cubierto de vegetación en descomposición, se tiñe de sustancias orgánicas llamadas taninos. ¿Han visto alguna vez el color oscuro de un río que atraviesa un bosque denso o una turbera? Es por los taninos. Esta agua dulce, teñida de un color similar al del té oscuro, fluye hacia el fiordo. Como el agua dulce es menos densa que el agua salada del mar, no se mezcla inmediatamente. En lugar de eso, forma una capa distintiva, de varios metros de espesor, entre 5 y 10 metros generalmente, que flota sobre el agua salada más profunda y clara del océano. ¿Y qué consecuencia tiene esta capa oscura superficial? Bloquea gran parte de la luz solar. La luz penetra muy pocos metros en el agua, creando condiciones de oscuridad en profundidades relativamente someras que normalmente solo se encontrarían a cientos de metros en el océano abierto. Esto da lugar a un fenómeno extraordinario conocido como Deep Water Emergence, o emergencia de aguas profundas. Criaturas que normalmente viven en las profundidades oscuras del océano pueden encontrarse aquí a profundidades accesibles, incluso para los buceadores. El ejemplo más famoso es el coral negro, Antipataria. Estos organismos de crecimiento lento suelen vivir a cientos de metros de profundidad, pero en Milford Sound,
gracias a la oscuridad creada por la capa de agua dulce teñida, prosperan a tan solo 10 o 20 metros bajo la superficie. Es como tener un trozo del océano profundo al alcance de la mano. También se encuentran otros organismos de aguas frías y profundas, como los braquiópodos o conchas lámpara, fósiles vivientes que han cambiado poco en millones de años. A pesar de las pendientes increíblemente empinadas y el suelo delgado, una exuberante selva templada se aferra tenazmente a las paredes rocosas de Milford Sound. Este bosque es un testimonio de la adaptación de las plantas a condiciones de alta humedad y terrenos difíciles. Dominan los árboles perennes, especialmente varias especies de hayas del sur, Nothofagus, adaptadas a climas frescos y húmedos. También son abundantes las coníferas podocarpáceas. Bajo el dosel arbóreo, el sotobosque es un universo de helechos de todas las formas y tamaños, incluyendo los impresionantes helechos arbóreos, Cyathea y Dicksonia, que le dan un aire aún más prehistórico al paisaje. Pero lo que realmente llama la atención es la increíble abundancia de epífitas, plantas que crecen sobre otras plantas sin parasitarlas. Los troncos y ramas de los árboles están cubiertos por gruesas capas de musgos, líquenes y pequeños helechos, absorbiendo la humedad directamente del aire cargado de lluvia y niebla. Estas alfombras verdes y esponjosas contribuyen enormemente a la sensación de estar en un mundo perdido y primigenio. Las raíces de los árboles y arbustos forman intrincadas redes que ayudan a estabilizar el suelo en las pendientes pronunciadas, aunque los deslizamientos de tierra, provocados por la saturación del suelo tras lluvias intensas, son un proceso natural y frecuente que modela constantemente el paisaje. Y, por supuesto, es la descomposición de toda esta materia vegetal la que libera los taninos que tiñen la capa superficial del agua del fiordo. Todo está conectado. La vida animal en Milford Sound es tan fascinante como su geología y flora, adaptada tanto al entorno marino único como al terrestre. En las aguas del fiordo, es común observar al lobo marino de Nueva Zelanda, Arctocephalus forsteri, descansando en las rocas o jugando en el agua. Están perfectamente adaptados a las frías aguas gracias a su gruesa capa de grasa y pelaje. Ocasionalmente, grupos de delfines visitan el fiordo, como el delfín nariz de botella, Tursiops truncatus, o el delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurus, añadiendo dinamismo a las aguas. Pero quizás el habitante marino más especial y esquivo es el pingüino de Fiordland o Tawaki, Eudiptes pachyrhynchus. Esta especie rara y endémica de Nueva Zelanda utiliza las costas rocosas y protegidas del fiordo para reproducirse. Son excelentes buceadores, buscando peces y calamares en las aguas ricas en nutrientes. Verlos es un verdadero privilegio. En tierra y aire, el bosque lluvioso alberga una avifauna única. Podemos escuchar el canto melódico del corimaco o campanera, Anthornis melanura, y del tui, Prostemadera novaezelandiae, aves nectarívoras vitales para la polinización. También podríamos encontrarnos con el caca, Nestor meridionalis, un loro forestal grande y curioso. Y en las zonas más altas, aunque a veces desciende, vive el kea, Nestor notabilis, el único loro alpino del mundo, famoso por su inteligencia y naturaleza inquisitiva. Estos animales son los guardianes emplumados de este ecosistema vertical. Cada elemento de este maravilloso paisaje, la roca tallada, la lluvia incesante, el agua oscura, el bosque vertical y la vida que alberga, está intrínsecamente conectado, contando una historia científica fascinante de poder natural, adaptación y belleza sobrecogedora. Es un recordatorio de la fuerza de los procesos naturales que dan forma a nuestro mundo y de la increíble resiliencia de la vida. Esperamos que esta inmersión científica en Milford Sound les haya resultado tan emocionante como a nosotros. Si les ha gustado descubrir los secretos naturales de este increíble fiordo, no duden en darnos un me gusta. Y para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones por las maravillas a uno de los tesoros naturales más espectaculares del mundo, el Parque Nacional del Valle de Ushaigo. Ubicado en las montañas Min, en el borde de la meseta tibetana, Ushaigo es un reino de agua, color y vida salvaje. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este valle desafía nuestra comprensión de lo que es posible en el mundo natural. Pero, ¿qué secretos geológicos y biológicos se esconden detrás de su belleza casi irreal? Acompáñanos a descubrir las curiosidades que hacen de Ushaigo un lugar único. Nuestra primera parada nos sumerge,
literalmente, en el misterio más llamativo del valle, sus increíbles lagos multicolores. Imagina estanques y lagos de una claridad tan asombrosa que puedes ver claramente los troncos de árboles caídos que descansan en el fondo, perfectamente conservados como si el tiempo se hubiera detenido. Y los colores. Los colores. Van desde el turquesa más brillante hasta el verde jade profundo, pasando por azules intensos y tonalidades doradas. ¿Cuál es el secreto detrás de esta paleta de colores? La respuesta está en la química del agua y la geología del lugar. El agua de Yuzhai-Gou es excepcionalmente rica en carbonato de calcio y otros minerales, que recoge mientras fluye a través de las rocas kársticas de la región. Esta alta concentración mineral tiene varios efectos maravillosos. Primero, inhibe el crecimiento de algas y plancton. En la mayoría de los lagos, estos microorganismos enturbian el agua. Aquí, su ausencia permite una transparencia extraordinaria. Puedes ver detalles a profundidades de hasta 20 metros en algunos puntos. Segundo, las partículas finas de carbonato de calcio suspendidas en el agua, junto con otros minerales disueltos, interactúan con la luz solar de una manera única. Absorben y dispersan diferentes longitudes de onda de la luz, creando esa increíble gama de azules y verdes. La profundidad del lago, el ángulo del sol y los minerales específicos presentes en cada cuerpo de agua contribuyen a la variación de color que vemos. Es un fenómeno óptico complejo, una danza entre la luz y los minerales disueltos. Y esos troncos sumergidos perfectamente conservados. El alto contenido de calcio en el agua crea una especie de barniz protector alrededor de la madera, ralentizando enormemente el proceso de descomposición. Así, el fondo de lagos como el famoso Lago de las 5 Flores, se convierte en un museo subacuático natural, con patrones entrecruzados de troncos que añaden otra capa de belleza visual bajo la superficie cristalina. Es como mirar a través de una ventana a un mundo sumergido y encantado. Pero la magia del agua en Yuzhai-Gou no se limita a los lagos tranquilos. El mismo proceso químico que da color y claridad a sus aguas es responsable de otra de las maravillas del valle, sus espectaculares cascadas y terrazas de travertino. A medida que el agua rica en carbonato de calcio fluye sobre pendientes y desniveles, libera dióxido de carbono a la atmósfera. Este cambio químico provoca que el carbonato de calcio precipite, es decir, que se solidifique y se deposite sobre las rocas, plantas y cualquier superficie por la que pase el agua. A lo largo de miles de años, estas deposiciones han creado formaciones geológicas únicas conocidas como travertino. Imagina escaleras naturales de un blanco cremoso o dorado pálido, por donde el agua danza y caen múltiples hilos. Eso es el travertino. En Yuzhai-Gou, estas formaciones alcanzan una escala y belleza impresionantes. El ejemplo más famoso es quizás la cascada del Banco de Perlas, Pearl Soal Waterfall. Aquí, el agua no cae simplemente por un precipicio. Primero, se desliza sobre una amplia y suave pendiente de travertino, una superficie rugosa y brillante que hace que el agua salpique y burbujee, creando millones de diminutas gotas que brillan como perlas bajo el sol. Es un espectáculo hipnótico, una sinfonía visual de luz y movimiento. Al final de esta pendiente perlada, el agua se precipita en una poderosa cortina, formando una de las cascadas más anchas y fotografiadas del parque. Otras cascadas notables, como la cascada Nuorilang, también deben su forma y carácter distintivo a estas formaciones de travertino. Son esculturas vivas, en constante crecimiento y cambio, modeladas por el flujo incesante del agua cargada de minerales. Es la geología en acción, creando arte a escala paisajística. Estas formaciones no solo son bellas, sino que también crean microhábitats únicos para ciertas plantas adaptadas a vivir en estas condiciones calcáreas y húmedas. Es un recordatorio de cómo la geología y la biología están intrínsecamente conectadas en este valle extraordinario. Ahora, alejémonos un poco del agua y miremos el panorama general. Yuzhai-Gou no es solo lagos y cascadas, es un ecosistema completo, un mosaico de bosques, montañas y valles que albergan una biodiversidad significativa. Tiene diferentes variaciones en altitud que crean distintas zonas de vegetación. En las partes más bajas, encontramos bosques mixtos de hoja ancha y coníferas, con una variedad de árboles y arbustos. A medida que ascendemos, el bosque se vuelve predominantemente de coníferas,
adaptado a condiciones más frías y duras. Finalmente, en las cumbres más altas, encontramos praderas alpinas y roca desnuda, a menudo cubiertas de nieve durante gran parte del año. Esta diversidad de hábitats, combinada con la relativa lejanía y protección del valle, lo convierte en un refugio crucial para varias especies animales. Aunque nuestro enfoque está en las curiosidades naturales del paisaje, es imposible no mencionar que estos bosques son hogar de especies emblemáticas y a menudo esquivas. La presencia de estos animales es un indicador de la salud y la integridad del ecosistema de Yuuzhaigou. El aire puro, el agua limpia y la abundancia de vegetación sustentan una compleja red de vida. Un aspecto fascinante de este ecosistema es su resiliencia. El valle se encuentra en una zona geológicamente activa. En 2017, un fuerte terremoto sacudió la región, causando daños significativos en algunas áreas del parque, alterando el flujo de agua y modificando paisajes icónicos. Sin embargo, la naturaleza tiene una capacidad asombrosa para recuperarse y adaptarse. Tras el terremoto, algunos lagos cambiaron de color o nivel, y nuevas cascadas aparecieron mientras otras disminuían. Fue un recordatorio contundente de que estos paisajes no son estáticos, sino dinámicos y están sujetos a las poderosas fuerzas naturales que los moldearon originalmente. Observar la recuperación natural del valle en los años posteriores ha sido, en sí mismo, una lección sobre los procesos ecológicos y geológicos. Nuevas formaciones de travertino comienzan a cubrir las cicatrices, la vegetación recoloniza las áreas afectadas y el agua encuentra nuevos caminos. Este dinamismo convierte a Yuuzhaigou en mucho más que una postal perfecta, lo transforma en un laboratorio natural de valor incalculable. Aquí, los científicos pueden estudiar de primera mano cómo los paisajes kársticos responden a eventos sísmicos, cómo evolucionan los sistemas hídricos ricos en minerales y cómo los ecosistemas forestales de montaña se recuperan y adaptan al cambio. Cada visita, cada estudio, revela nuevas capas de complejidad en este extraordinario sistema natural. Entonces, ¿qué hemos descubierto en nuestro viaje a Yuuzhaigou? Hemos visto cómo la química del agua, rica en carbonato de calcio, es la clave mágica detrás de los lagos increíblemente claros y coloridos, y de la preservación casi perfecta de lo que yace bajo su superficie. Hemos entendido cómo esta misma química, a través de la precipitación del travertino, esculpe cascadas deslumbrantes y terrazas brillantes que parecen sacadas de un cuento de hadas geológico. Y hemos apreciado cómo estos elementos acuáticos se integran en un ecosistema montañoso diverso, resiliente y dinámico, un santuario de biodiversidad que se adapta y persiste incluso frente a cambios drásticos. Yuuzhaigou es más que un simple destino turístico, es una ventana a los intrincados mecanismos de nuestro planeta. Nos muestra la belleza que puede surgir de la interacción entre el agua, la roca, la luz y la vida. Nos recuerda la importancia de proteger estos entornos únicos, no solo por su valor estético, sino por el conocimiento y la maravilla que nos ofrecen sobre el funcionamiento del mundo natural. La próxima vez que veas una fotografía de esos lagos turquesa o esas cascadas perladas, recuerda que no estás viendo solo agua y roca. Estás viendo el resultado de miles de años de procesos geológicos y químicos, una evolución y transformación constante de elementos que ha creado uno de los paisajes, una montaña que parece haber sido cubierta por una nevada eterna bajo el sol ardiente, o quizás, como sugiere su nombre, un gigantesco castillo tejido con el algodón más puro y blanco. ¿Una fantasía? Nada de eso. Este lugar es real, tangible, y es una de las creaciones más extraordinarias y hermosas de nuestro planeta. Pamukkale, el castillo de algodón, de Turquía, un fenómeno geológico que nos deja sin aliento y nos llena de preguntas. Desde la distancia, se presenta como una serie de cascadas congeladas en el tiempo, un torrente blanco que desciende por la ladera de una colina de unos 200 metros de altura. Al acercarse, la imagen se refina. No es una masa uniforme, sino una intrincada red de terrazas escalonadas, cuencas semilunares de borde grueso y paredes onduladas, muchas de ellas llenas de agua de un azul turquesa casi irreal que contrasta de forma espectacular con el blanco resplandeciente de la roca. ¿Cómo es posible que exista algo así? ¿Qué fuerzas titánicas y a la vez delicadas han trabajado durante milenios para esculpir esta maravilla natural? Acompáñenme a desentrañar los secretos geológicos que se esconden bajo la superficie de Pamukkale.
Nuestra historia comienza no en la superficie visible, sino muy por debajo. Nos encontramos en una región geológicamente activa del suroeste de Turquía, cerca del valle del río Menderes. Aquí, la corteza terrestre está marcada por fallas y fracturas, cicatrices de los movimientos tectónicos que han dado forma a esta parte del mundo. Estas fracturas actúan como conductos naturales, permitiendo que el agua superficial, como la lluvia, se infiltre profundamente en la Tierra. A medida que desciende, kilómetro tras kilómetro, esta agua se encuentra con el calor interno de nuestro planeta, el gradiente geotérmico que eleva la temperatura progresivamente con la profundidad. El agua, ahora calentada a temperaturas considerables, no permanece pasiva. Se convierte en un poderoso disolvente. Las rocas subterráneas de esta región son ricas en ciertos minerales, especialmente piedra caliza y otras rocas carbonatadas. El agua caliente, que además puede volverse ligeramente ácida al disolver dióxido de carbono, CO2, presente en el subsuelo, comienza a disolver estos minerales. Este elixir geotermal, caliente y cargado de minerales, está ahora listo para su espectacular aparición. Impulsada por la presión y el calor, esta agua sobresaturada busca el camino de menor resistencia hacia arriba, ascendiendo nuevamente a través de las fallas y fisuras hasta brotar en la superficie en forma de manantiales termales. Y es precisamente en este momento crucial de transición, del mundo subterráneo presurizado y caliente al aire libre, donde se desencadena la asombrosa transformación química que construye Pamukkale. Al emerger, el agua experimenta dos cambios fundamentales: una drástica caída de presión y un contacto con el aire atmosférico, que generalmente está más frío, aunque el agua sigue estando caliente, entre 35 grados centígrados y hasta 100 grados centígrados en algunos puntos. Este carbonato de calcio sólido es el material de construcción de Pamukkale. Se le conoce científicamente como travertino. Al principio, cuando el agua cargada de minerales fluye sobre la superficie, deposita una finísima capa de este travertino, como una capa de pintura mineral. Donde el agua fluye de manera constante, esta deposición continúa, capa tras capa, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Es un proceso increíblemente lento desde nuestra perspectiva humana, pero incesante. Milímetro a milímetro, estas capas de travertino se acumulan, construyendo gradualmente las formaciones que tanto nos maravillan. El travertino puede variar en su estructura. A veces es denso y compacto, casi como el mármol, mientras que otras veces, dependiendo de la velocidad del flujo de agua y la presencia de materia orgánica o burbujas de gas, puede ser más poroso y ligero. Pero, ¿cómo adquiere Pamukkale esa forma tan característica de terrazas escalonadas? Aquí entra en juego la dinámica del flujo del agua sobre la pendiente de la colina. El agua no desciende como una lámina uniforme, sino que busca pequeños canales, se divide y se reúne. A medida que fluye, deposita el travertino. Ahora, imaginen un pequeño obstáculo o irregularidad en la superficie. El agua que fluye sobre él puede experimentar una ligera turbulencia o un aumento de la superficie expuesta al aire. Esto puede acelerar localmente la liberación de CO2 y, por tanto, la precipitación de travertino justo en ese borde. Lentamente, se forma una pequeña cresta o borde. Una vez que se forma un borde incipiente, actúa como una diminuta presa. El agua se acumula ligeramente detrás de él, formando una charca o piscina poco profunda. Dentro de esta piscina, el agua está más calmada, lo que permite que el travertino se precipite también en el fondo, pero la deposición a menudo sigue siendo más rápida en el borde, donde el agua rebosa. Así, el borde crece hacia arriba y hacia afuera, elevando el nivel de la terraza. Este proceso se repite una y otra vez ladera abajo. El agua que se derrama de una terraza comienza a construir el borde de la siguiente, creando esa espectacular secuencia de piscinas en cascada. El tamaño y la forma de cada terraza dependen de la cantidad de agua que recibe y de la pendiente local del terreno, resultando en una variedad infinita de formas y tamaños, desde pequeñas concavidades hasta amplias plataformas. Y el agua que llena estas terrazas es un espectáculo en sí misma. Su temperatura cálida es una invitación constante a sentir la energía geotérmica de la Tierra. Pero es su color lo que a menudo cautiva primero. Varía desde un azul celeste intenso y transparente en las piscinas más profundas y tranquilas,
hasta un turquesa lechoso o incluso un blanco opaco en áreas donde la precipitación de finas partículas de carbonato de calcio es muy activa y están suspendidas en el agua. El azul intenso se debe en parte a la pureza del agua y a la dispersión de la luz solar, mientras que los tonos lechosos indican una deposición mineral en curso. Es crucial entender que Pamukkale es un paisaje dinámico, en constante creación y reconfiguración. Los manantiales siguen aportando agua cargada de minerales, y el travertino sigue depositándose hoy en día. Sin embargo, las rutas exactas que sigue el agua pueden cambiar. Las variaciones estacionales en las lluvias pueden afectar el caudal de los manantiales subterráneos. La propia deposición de travertino puede obstruir antiguos canales y forzar al agua a buscar nuevas rutas. Además, como mencionamos, esta es una zona sísmicamente activa. Incluso temblores menores pueden alterar la red de fracturas subterráneas, abriendo nuevos caminos para el agua o cerrando otros. Esta naturaleza cambiante le añade una capa más de fascinación. Las dimensiones totales de Pamukkale son impresionantes. Las terrazas se extienden por una longitud de casi 3 kilómetros y descienden unos 160 metros por la ladera. La variedad de texturas es enorme, desde superficies que parecen porcelana pulida hasta formaciones que recuerdan a coliflores o esponjas de piedra. Aunque existen otros depósitos de travertino notables en el mundo, como los de Yellowstone en Estados Unidos, o Wanglong en China, la escala masiva, la blancura casi cegadora y la configuración específica en forma de cascada de terrazas hacen de Pamukkale un ejemplo verdaderamente singular y mundialmente famoso, merecedor de su poético nombre. Así que, la próxima vez que admiren una imagen de este paisaje onírico, recuerden la extraordinaria cadena de eventos naturales que lo hacen posible. Todo empieza con el calor profundo de la Tierra calentando el agua en su viaje subterráneo. Continúa con esa agua disolviendo minerales de la roca circundante hasta saturarse. Luego, el ascenso a través de fracturas, la liberación crucial de dióxido de carbono al contacto con el aire, y finalmente, la precipitación lenta pero constante del carbonato de calcio, el travertino, que esculpe estas formas inverosímiles. No es magia, es la sublime química y física de nuestro mundo en acción. Pamukkale, el castillo de algodón, es mucho más que una atracción visual. Es un testimonio vibrante del poder artístico de la geología, una demostración de cómo procesos sutiles y constantes, mantenidos durante eones, pueden crear estructuras de una belleza sobrecogedora. Nos recuerda la dinámica incesante de nuestro planeta y nos invita a maravillarnos ante las sorpresas que la naturaleza aún nos tiene reservadas, escondidas a simple vista o formándose lentamente bajo nuestros pies. Una verdadera joya natural, tallada por el agua, el tiempo y la química terrestre. Aquí termina nuestra exploración por una de las tantas a un nuevo viaje hacia los confines más maravillosos de nuestro planeta. ¿Están listos para sentir el pulso de la Tierra en uno de sus escenarios más dramáticos y vírgenes? Hoy, nuestra brújula apunta al sur profundo, a la legendaria Patagonia chilena, donde se alza un monumento natural de proporciones épicas, el Parque Nacional Torres del Paine. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de sumergirnos en un mundo forjado por el hielo, el viento y el tiempo, un santuario donde la naturaleza despliega su poder y su belleza en estado puro. Este no es solo un destino, es una experiencia que redefine nuestra comprensión de lo salvaje. Imaginen un entorno natural donde las montañas no solo tocan el cielo, sino que parecen arañarlo con sus crestas afiladas. El corazón visual y geológico del parque son, sin duda, las Torres del Paine, 3 formidables agujas de granito, la Torre Sur o D'Agostini, la Torre Central y la Torre Norte o Monzino, que se elevan desafiantes a alturas de hasta 2.500 metros. Su origen es una historia fascinante de fuego y hielo. Hace aproximadamente 12 a 13 millones de años, en el período Mioceno, una intrusión de magma, una masa de roca fundida, ascendió desde las profundidades terrestres. Este magma no alcanzó la superficie para formar un volcán, sino que se enfrió y cristalizó lentamente bajo una gruesa capa de rocas sedimentarias más antiguas, principalmente lutitas oscuras. Este lento enfriamiento permitió la formación de los grandes cristales que caracterizan al granito claro de las torres y los cuernos. Millones de años de levantamientos tectónicos empujaron este complejo rocoso hacia arriba. Luego, la erosión, en una escala monumental, entró en juego.
Los glaciares cuaternarios, verdaderos ríos de hielo de kilómetros de espesor, avanzaron y retrocedieron repetidamente, excavando valles profundos y esculpiendo las montañas con una fuerza implacable. Pero la influencia glacial en Torres del Paine va mucho más allá de la escultura de sus picos. El parque es una ventana al campo de hielo patagónico sur, una vasta extensión de aproximadamente 12.300 kilómetros cuadrados, la tercera reserva de agua dulce congelada más grande del planeta. De este gigante helado se desprenden numerosos glaciares que fluyen hacia los valles del parque. El glaciar Grey es quizás el más icónico, una lengua de hielo de unos 6 kilómetros de ancho y más de 30 metros de altura en su frente, que desemboca en el lago del mismo nombre. Observar cómo colosales bloques de hielo se desprenden del frente del glaciar, un proceso conocido como calvin, y caen al agua con un estruendo atronador, es un espectáculo maravilloso. Estos témpanos, de un azul intenso y compacto debido a la presión que ha expulsado el aire atrapado, flotan a la deriva como esculturas efímeras. Otros glaciares importantes, como el Tyndall, el Pingo y el Zapata, también contribuyen al paisaje hídrico y dinámico del parque, recordándonos que el mundo es un sistema en constante transformación. Las aguas de deshielo de estos glaciares alimentan una intrincada red de ríos y lagos, cada uno con sus matices únicos. El color de estos cuerpos de agua es, a menudo, extraordinariamente vibrante. El lago Poe, con su intenso color turquesa, parece una joya líquida engastada entre montañas. El lago Nordenskjöld, alimentado directamente por el glaciar del mismo nombre, luce un profundo azul verdoso. El lago Sarmiento es notable no solo por su tamaño, sino también por las curiosas formaciones blanquecinas en sus orillas, conocidas como trombolitos. La clave de estos colores tan vivos reside en la harina de glaciar o leche glaciar, finísimas partículas de roca erosionadas por el movimiento del hielo sobre el lecho rocoso. Estas partículas quedan suspendidas en el agua y dispersan la luz solar, produciendo esas tonalidades azules y verdes tan características. Es la firma líquida de la actividad glacial. A pesar de las duras condiciones patagónicas, la vida vegetal en Torres del Paine es sorprendentemente rica y adaptada. El parque presenta un mosaico de ecosistemas. En las zonas más bajas y resguardadas del viento, se desarrollan los bosques caducifolios magallánicos. La lenga, Nothofagus pumilio, es el árbol dominante, capaz de crecer incluso en suelos pobres y pedregosos. En otoño, sus hojas se tiñen de un rojo carmesí y un amarillo dorado espectaculares, creando un lienzo de colores cálidos que contrasta con el dramatismo del entorno. A medida que se gana altitud o en áreas más expuestas, el bosque da paso a la estepa patagónica. Aquí dominan los pastos duros y resistentes, como el coirón, y arbustos bajos y compactos, adaptados para soportar la sequía y los vientos incesantes. Entre ellos destaca el calafate, Berberis microphylla, un arbusto espinoso que produce unas bayas comestibles de color azul oscuro, muy apreciadas por la fauna local. En las zonas más elevadas, por encima de la línea arbórea, se encuentra la desolada pero hermosa tundra altoandina o desierto andino. Aquí, solo las plantas más especializadas pueden sobrevivir, plantas en cojín, pequeñas herbáceas y líquenes que se aferran a las rocas, formando comunidades resistentes en un entorno extremo. Cada especie es un ejemplo de adaptación evolutiva. Este diverso tapiz vegetal sustenta una fauna igualmente fascinante, un elenco de criaturas perfectamente adaptadas a los desafíos de la Patagonia. El guanaco, Lama guanicou, es el herbívoro más sobresaliente y numeroso. Estos elegantes camélidos, parientes silvestres de la llama, viven en grupos familiares o manadas de machos jóvenes. Su pelaje lanudo los protege del frío y su agilidad les permite moverse con soltura por terrenos escarpados. Son la presa principal del depredador ápice de la región, el puma con color. Este felino solitario y poderoso es el rey de la estepa y la montaña. Caza al acecho, utilizando su sigilo y su fuerza para abatir guanacos, liebres y otros animales. Avistar un puma en su entorno natural es una experiencia inolvidable, un testimonio de la salud del ecosistema. En los cielos, el cóndor andino, Vultur gryphus, traza círculos majestuosos. Con una envergadura que puede alcanzar los 3.3 metros, es una de las aves voladoras más grandes del mundo.
Utiliza las corrientes térmicas ascendentes para planear durante horas con un mínimo esfuerzo, patrullando su vasto territorio en busca de carroña, cumpliendo un rol sanitario crucial. El huemul, Hippocamelus bisulcus, o ciervo sur andino, es otro habitante emblemático, aunque mucho más esquivo y amenazado. Este robusto ciervo, adaptado a la vida en los bosques y matorrales andinos, es un símbolo de la conservación en la Patagonia. El parque también es un refugio para una gran variedad de aves. El clima de Torres del Paine para toda esta vida natural es un protagonista en sí mismo, famoso por su imprevisibilidad y, sobre todo, por la intensidad de sus vientos. Las masas de aire húmedo del Océano Pacífico chocan con la barrera de los Andes, generando un clima muy variable. En un solo día se pueden experimentar las 4 estaciones. Los vientos del oeste, a menudo feroces, pueden soplar con fuerza huracanada, especialmente durante la primavera y el verano austral, moldeando los árboles hasta darles formas fantasmales, como los árboles bandera, y erosionando la roca de manera constante. Esta energía del viento es una fuerza escultora más, que se suma a la del hielo y el agua. Torres del Paine, reconocido como Parque Nacional desde 1959 y como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, es mucho más que una colección de paisajes impresionantes. Es un ecosistema dinámico, un laboratorio natural donde podemos observar directamente los procesos geológicos y biológicos que han dado forma a nuestro planeta. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza inherente a los procesos naturales. Desde la grandiosidad de sus picos graníticos hasta la delicadeza de una flora alpina, cada elemento cuenta una historia de tiempo, fuerza y adaptación. Este rincón austral del mundo nos invita a la contemplación, al asombro y a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el vasto esquema de la naturaleza. Es un recordatorio de la importancia de preservar estos espacios prístinos, no solo por su valor intrínseco, sino por lo que representan para el espíritu humano y para la... ¿Alguna vez han soñado con un lugar donde la naturaleza manda, donde el agua y el bosque se entrelazan en una danza que lleva milenios ocurriendo? Hoy, viajaremos a un rincón del norte de Europa que desafía la imaginación, Finlandia. A menudo la llaman la tierra de los 1000 lagos, pero amigos, eso es quedarse corto, muy, muy corto. Prepárense para sumergirse en un mundo esculpido por el hielo, habitado por criaturas fascinantes y bañado por luces celestiales. Esto es Finlandia, en su estado más puro y salvaje. Y no son 1000, ni 10.000, sino cerca de 188.000 lagos. Sí, han oído bien. Casi 200.000 espejos de agua dulce salpican el paisaje finlandés. ¿Cómo es posible tal abundancia? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a la última edad de hielo. Gigantescas masas de hielo, con un peso y una fuerza inimaginables, avanzaron y retrocedieron sobre esta tierra. Al moverse, rasparon, pulieron y deprimieron el lecho rocoso subyacente, creando innumerables cuencas. Cuando los glaciares finalmente se derritieron hace unos 10,000 años, el agua llenó estas depresiones, formando la intrincada red de lagos que vemos hoy. Es un legado líquido dejado por colosos de hielo. Estos lagos no son solo charcos, son ecosistemas vibrantes y conectados. Muchos están unidos por ríos y arroyos, creando vastos sistemas fluviales que serpentean a través del paisaje. Desde el gigantesco lago Saimaa en el sureste, hogar de una criatura única de la que hablaremos más tarde, hasta los incontables lagos más pequeños y remotos, cada uno es un mundo en sí mismo, reflejando el cielo y los bosques circundantes. Y no olvidemos la costa. Finlandia también tiene un litoral extenso y complejo a lo largo del mar Báltico, con uno de los archipiélagos más densos del planeta. Islas, islotes y escollos rocosos por doquier. Es como si la tierra se deshilachara al encontrarse con el mar, pero Finlandia no es solo agua. Oh, no. Más del 70% de su superficie está cubierta por bosques. Es uno de los países más boscosos de Europa. Caminar por Finlandia es sumergirse en un océano verde. Principalmente, encontraremos bosques boreales, dominados por resistentes coníferas como el pino silvestre y el abeto noruego, árboles perfectamente adaptados a los largos y fríos inviernos. También abunda el abedul, especialmente el abedul plateado y el pubescente,
que añaden toques de blanco y verde claro al paisaje, y un estallido dorado en otoño. Estos bosques son mucho más que árboles. Son ecosistemas complejos y vitales. Albergan una biodiversidad sorprendente, desde pequeños insectos y hongos hasta grandes mamíferos. El suelo del bosque, especialmente en verano y otoño, se convierte en una despensa natural, repleta de bayas silvestres como arándanos azules, arándanos rojos y las codiciadas moras de los pantanos. También es el reino de una variedad asombrosa de setas. Estos elementos no solo son parte de la cadena alimenticia, sino que juegan roles cruciales en la salud del ecosistema forestal. Imaginen el aire puro que se respira bajo ese dosel arbóreo. Y hablando de ecosistemas únicos, Finlandia posee extensas áreas de turberas y pantanos. Estos humedales, formados durante miles de años por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta en condiciones de anegamiento, son hábitats increíblemente especiales. Son vitales para la regulación del agua y almacenan grandes cantidades de carbono. Son como esponjas gigantes y archivos naturales del pasado. Ahora, viajemos hacia el norte, muy al norte. Cruzamos el círculo polar ártico y entramos en Laponia. Aquí, la naturaleza se vuelve aún más extrema y mágica. Durante el verano, el sol desafía las reglas. Experimentamos el fenómeno del sol de medianoche. Durante semanas, el sol no se pone por debajo del horizonte. Imaginen 24 horas de luz diurna. Esto se debe a la inclinación del eje de la Tierra mientras orbita alrededor del Sol. En verano, el polo norte está inclinado hacia el Sol, y en las latitudes altas como Laponia, esta inclinación provoca que el Sol permanezca visible incluso a medianoche. Una experiencia surrealista. Pero el Ártico también tiene su cara opuesta. En invierno, ocurre lo contrario, la noche polar, o caamos. Durante semanas, el sol no se eleva por encima del horizonte. No es una oscuridad total constante, a menudo hay un crepúsculo azulado durante unas horas al día, pero la ausencia del sol directo crea una atmósfera única, silenciosa y profunda. Y es durante estas largas noches de invierno cuando el cielo de Laponia puede estallar en uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza, la aurora boreal. Esas cortinas danzantes de luz verde, a veces con toques de rosa, púrpura y blanco. ¿Qué causa esta maravilla? Son partículas cargadas eléctricamente, provenientes del Sol, el viento solar, que viajan por el espacio. Al acercarse a la Tierra, son guiadas por el campo magnético de nuestro planeta hacia las regiones polares. Allí, estas partículas chocan con los átomos y moléculas de gas en la alta atmósfera terrestre, principalmente oxígeno y nitrógeno. Estas colisiones excitan los átomos y moléculas, haciéndolos emitir luz de diferentes colores. Es física de partículas a escala cósmica pintando el cielo nocturno. También y por supuesto, un entorno tan diverso y a veces extremo alberga una fauna fascinante, adaptada a sus condiciones. Finlandia es uno de los pocos lugares de Europa donde aún deambulan grandes carnívoros. El oso pardo, el rey del bosque finlandés, es un animal poderoso y esquivo. También encontramos poblaciones de lobos grises, linces boreales con sus característicos pinceles en las orejas, y el increíblemente resistente glotón, conocido por su fuerza y tenacidad a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Estos depredadores juegan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. ¿Y cómo no mencionar al reno? Aunque muchos son semidomesticados, todavía existen poblaciones salvajes. Estos cérvidos están magníficamente adaptados al frío ártico, con un pelaje denso, pezuñas anchas que actúan como raquetas de nieve y una capacidad asombrosa para encontrar líquen bajo la nieve, su principal alimento invernal. Pero quizás una de las joyas más singulares y vulnerables de la fauna finlandesa es la foca anillada de Saimaa. Esta es una de las pocas focas de agua dulce del mundo. Quedó aislada en el lago Saimaa cuando la Tierra se elevó después de la última edad de hielo, separando el lago del mar. Adaptada durante milenios a este entorno lacustre, es una subespecie única y, lamentablemente, está en grave peligro de extinción. Un verdadero tesoro biológico que lucha por sobrevivir en su hogar acuático. La avifauna también es rica y variada.
En verano, Finlandia es un destino crucial para millones de aves migratorias que viajan hacia el norte para reproducirse, aprovechando la abundancia de insectos y las largas horas de luz. Cisnes cantores, grullas comunes y una miríada de aves acuáticas llenan los lagos y costas. En los bosques, podemos encontrar al majestuoso urogallo, al búho real y al cárabo lapón, perfectamente camuflados y adaptados a la vida forestal. Las estaciones en Finlandia son increíblemente distintas y transforman el paisaje de manera radical. El invierno trae consigo un manto de nieve profundo y duradero, que cubre lagos helados y bosques silenciosos. La vida parece ralentizarse, esperando bajo el hielo y la nieve. Luego llega la primavera, un despertar explosivo. El hielo se rompe en los lagos con estruendo, los ríos crecen con el deshielo y las aves migratorias regresan en masa. El verano es corto pero intenso, con una explosión de verdor, flores silvestres y actividad animal bajo el sol que apenas se pone en el norte. Y el otoño, conocido localmente como ruska, pinta los bosques con una paleta espectacular de rojos, amarillos y naranjas antes de que las primeras nieves anuncien el regreso del invierno. Cada estación ofrece una perspectiva completamente diferente de la resiliencia y belleza de la naturaleza finlandesa. Y así, nuestro viaje por las maravillas naturales de Finlandia llega a su fin por hoy. Hemos arañado la superficie de un país donde la naturaleza no es solo un telón de fondo, es la protagonista. Los incontables lagos, los bosques interminables, los fenómenos árticos y la vida salvaje única nos recuerdan la increíble diversidad y resiliencia de nuestro planeta. Si te ha fascinado este viaje tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más aventuras en el asombroso mundo natural. Nos encantaría saber qué maravilla de Finlandia te ha impresionado más en los comentarios. Gracias por... Hoy vamos a embarcarnos en un viaje hacia uno de los espectáculos más deslumbrantes y mágicos que nuestro planeta tiene para ofrecer, las auroras boreales. Esas cortinas de luz etéreas, verdes, púrpuras, a veces incluso rojas, que danzan en los cielos polares como si el universo mismo estuviera pintando sobre un lienzo oscuro. Parecen sacadas de un sueño, ¿verdad? Pero, ¿qué son realmente? ¿Simples juegos de luz? Pues no exactamente. Detrás de esa belleza sobrecogedora hay elementos fascinantes, una interacción poderosa entre nuestro Sol y nuestro propio planeta. Prepárense, porque vamos a desentrañar la ciencia detrás de este fenómeno y descubriremos los mejores rincones del mundo para intentar presenciarlo. Abróchense los cinturones, que despegamos hacia el círculo polar ártico y más allá. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de estas luces casi mágicas? Todo comienza a unos 150 millones de kilómetros de distancia, en nuestra estrella, el Sol. El Sol no es solo una bola de luz y calor. Constantemente está expulsando un flujo de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, conocido como viento solar. Imaginen una brisa constante, pero a escala cósmica y cargada de energía. Este viento solar viaja a través del espacio a velocidades increíbles, cientos de kilómetros por segundo. Y, eventualmente, llega a nuestro vecindario cósmico, donde se encuentra con la Tierra. Pero nuestro planeta tiene un as bajo la manga, un campo magnético, la magnetosfera. Piensen en ello como un escudo invisible gigante que nos protege de gran parte de esta radiación solar. Sin embargo, este escudo no es impenetrable. El campo magnético de la Tierra es más débil en los polos, tanto en el norte como en el sur. Es como si hubiera embudos magnéticos en esas regiones. El viento solar, al chocar con nuestra magnetosfera, es desviado, pero algunas de estas partículas cargadas logran canalizarse a lo largo de las líneas del campo magnético hacia estos embudos polares. Y aquí es donde ocurre la magia, bueno, y la ciencia detrás de ella. Cuando estas partículas solares energéticas finalmente alcanzan la atmósfera superior de la Tierra, a altitudes que van desde los 80 hasta más de 600 kilómetros, chocan con los átomos y moléculas de gas que se encuentran allí, principalmente oxígeno y nitrógeno. Y estas colisiones son la clave. Piensen en ello como encender un letrero de neón cósmico. Cuando las partículas solares chocan con los átomos de gas atmosférico, les transfieren energía, excitándolos. Pero los átomos no pueden permanecer excitados para siempre.
Para volver a su estado normal, liberan esa energía extra en forma de luz. Y esa luz es lo que vemos como la aurora. Pero, ¿por qué esos colores tan específicos? Eso depende de qué gas es golpeado y a qué altitud ocurre la colisión. El color más común, ese verde brillante y fantasmal que a menudo asociamos con las auroras, se produce cuando las partículas solares chocan con átomos de oxígeno a altitudes de entre 100 y 300 kilómetros. Si la colisión con el oxígeno ocurre mucho más arriba, por encima de los 300 kilómetros, donde el oxígeno es menos denso, podemos ver auroras de color rojo. Estas son más raras y a menudo aparecen durante tormentas solares muy intensas. ¿Y qué pasa con los azules y púrpuras? Esos colores suelen provenir de colisiones con moléculas de nitrógeno. El nitrógeno tiende a emitir luz azul o violeta cuando es golpeado por las partículas solares, y a veces puede producir un borde rosado o carmesí en la parte inferior de las cortinas verdes. Es una paleta de colores creada por la física de partículas y la química atmosférica a escala planetaria. Absolutamente fascinante. Ahora, la gran pregunta, ¿dónde podemos presenciar este increíble espectáculo? Como mencionamos, las partículas solares son guiadas hacia los polos magnéticos. Esto crea anillos de actividad auroral alrededor de los polos geomagnéticos de la Tierra, conocidos como los óvalos aurorales. La aurora boreal, o Northern Lights, ocurren en el óvalo auroral del hemisferio norte. Así que, para tener la mejor oportunidad de verlas, necesitas viajar hacia el norte, a latitudes altas, dentro o cerca de este óvalo. Hablemos de algunos de los países privilegiados. Islandia. Toda la isla se encuentra justo debajo del óvalo auroral, lo que la convierte en un destino fantástico. Su paisaje volcánico y geográficamente activo añade un telón de fondo espectacular. Noruega. Especialmente el norte de Noruega, por encima del círculo polar ártico. Lugares como Troms, las islas Lofoten o el Cabo Norte son famosos por sus vistas aurorales, a menudo sobre fiordos impresionantes. Suecia. La Laponia sueca, en el extremo norte, ofrece cielos oscuros y vastos paisajes. Lugares como Abisko son particularmente conocidos por su agujero azul, un microclima que a menudo resulta en cielos despejados. Finlandia. También en la Laponia finlandesa, las posibilidades son excelentes. Imaginen ver las luces danzando sobre bosques nevados y lagos helados. Groenlandia. Esta enorme isla ártica ofrece algunas de las experiencias aurorales más remotas y prístinas, lejos de la contaminación lumínica. Canadá. Un país enorme con un vasto territorio en el norte. El Yukón, los territorios del noroeste y Nunavut están todos bien situados dentro de la zona auroral. Las vastas tundras y bosques boreales ofrecen escenarios increíbles. Alaska, Estados Unidos. El estado más septentrional de Estados Unidos. Es otro lugar privilegiado. Fairbanks, por ejemplo, se encuentra directamente bajo el óvalo auroral y tiene una alta frecuencia de avistamientos. Rusia. El norte de Rusia, especialmente la península de Kola cerca de Murmansk, también ofrece buenas oportunidades para ver la aurora boreal. Escocia. Aunque está más al sur que los otros lugares, en noches de actividad solar intensa, es posible ver la aurora boreal desde el norte de Escocia. Es menos frecuente, pero no imposible. Estos son los principales escenarios donde la danza cósmica se hace visible. La clave es estar en la latitud correcta, lejos de las luces de las grandes ciudades. Bien, ya sabemos dónde ir, pero ¿cuándo es el mejor momento? Hay varios factores a considerar. Necesitas oscuridad. Mucha oscuridad. Por eso, los mejores meses para ver la aurora boreal son generalmente desde finales de agosto hasta principios de abril. Durante el verano ártico, el sol de medianoche hace que el cielo esté demasiado brillante. Los meses de invierno, con sus noches largas y oscuras, son ideales. La hora de la noche, aunque pueden aparecer en cualquier momento una vez que oscurece, las auroras suelen ser más activas alrededor de la medianoche local, digamos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Pero mantén los ojos abiertos, pueden sorprenderte. El ciclo solar, el Sol tiene un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años. Durante el máximo solar, hay más manchas solares, erupciones solares y eyecciones de masa coronal,
lo que significa un viento solar más fuerte y, potencialmente, auroras más intensas y frecuentes, visibles incluso en latitudes más bajas. Pero incluso durante el mínimo solar, las auroras siguen ocurriendo. Las condiciones meteorológicas, este es crucial. Puedes estar en el lugar perfecto en el momento perfecto, pero si el cielo está cubierto de nubes, no verás nada. Necesitas cielos despejados o al menos parcialmente despejados. Así que, la receta ideal es viajar a una latitud alta entre septiembre y marzo, esperar una noche oscura y sin nubes, y cruzar los dedos para que el sol envíe una buena ráfaga de partículas hacia nosotros. Y un dato curioso extra, este fenómeno no es exclusivo del norte. Exactamente el mismo proceso ocurre en el Polo Sur. Cuando las partículas solares son canalizadas hacia el Polo Sur magnético y chocan con la atmósfera allí, crean la aurora australis. O las luces del sur. Son igual de espectaculares, pero mucho menos vistas por los humanos, ya que ocurren principalmente sobre la Antártida y el océano circundante. Solo en lugares muy al sur como Tasmania, Australia, Nueva Zelanda o el extremo sur de Argentina y Chile se pueden llegar a ver ocasionalmente. Mismo fenómeno, diferente hemisferio. Y ahí lo tienen. Las auroras boreales y australes no son simplemente luces, sino una demostración espectacular de la conexión entre nuestro Sol y nuestro planeta. Una danza de partículas cargadas y campos magnéticos, pintando el cielo con luz. Es un recordatorio de las fuerzas invisibles pero inmensamente poderosas que dan forma a nuestro universo. Es raro que los elefantes muestren un interés intenso por los restos de otros elefantes. Pueden visitar repetidamente los lugares donde un compañero murió, tocando suavemente los huesos o colmillos con la trompa y las patas, oliéndolos, a veces permaneciendo en silencio cerca de los restos durante largos periodos. Incluso se ha visto a familias enteras detener su marcha para investigar respetuosamente un esqueleto encontrado en su camino. Aunque no podemos saber exactamente qué sienten, estas acciones nos muestran una interacción profunda con la mortalidad y la pérdida dentro de su especie. Es una visión impactante que nos habla de su compleja vida interior y la fuerza de sus lazos sociales. ¿Cómo se comunican estos gigantes inteligentes a través de las vastas distancias de la sabana o la densa selva? Bueno, usan una variedad de sonidos, desde los famosos barritos que todos conocemos hasta gruñidos y rugidos. Pero tienen un arma secreta de comunicación, el infrasonido. Los elefantes pueden producir y escuchar sonidos de muy baja frecuencia, por debajo del rango audible para los humanos. Estas ondas de infrasonido viajan largas distancias a través del suelo y el aire, permitiendo a los elefantes comunicarse a kilómetros de distancia. Pueden usarlo para coordinar movimientos de la manada, advertir sobre peligros o incluso para encontrar pareja. Es como si tuvieran su propia red de comunicación de larga distancia. Y no podemos olvidar esas orejas enormes. Las orejas de un elefante africano pueden medir hasta 2 metros de largo. Si bien les ayudan a captar sonidos, incluso los sutiles infrasonidos, tienen otra función vital, la refrigeración. Estas orejas están llenas de una red de vasos sanguíneos. Cuando el elefante agita sus orejas, la sangre que fluye a través de ellas se enfría con el aire, ayudando a regular la temperatura de su enorme cuerpo. Un sistema de aire acondicionado natural perfectamente adaptado a climas cálidos. La piel de un elefante también es fascinante. Es gruesa, hasta 2,5 centímetros en algunas partes, lo que le ofrece protección. Pero a pesar de su grosor, es increíblemente sensible. Pueden sentir hasta la más pequeña mosca posándose sobre ellos. Las arrugas en su piel no son solo por la edad, ayudan a retener la humedad. Capturan agua y lodo cuando se bañan, lo que ayuda a mantenerlos frescos y protegidos del sol. Por eso les encanta tanto darse baños de barro y polvo. Y por supuesto, están los colmillos. Estos son en realidad dientes incisivos enormemente alargados que crecen durante toda la vida del elefante. Los usan para una variedad de tareas: cavar en busca de agua o minerales, levantar objetos, marcar árboles, defenderse y como apoyo para descansar la trompa. Su dieta es completamente herbívora, pero necesitan cantidades masivas de comida. Un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilogramos de vegetación al día. Pasan gran parte de su tiempo buscando comida.
y al hacerlo, juegan un papel crucial en sus ecosistemas. Son conocidos como ingenieros del ecosistema. Al derribar árboles, crean claros en los bosques que permiten que crezcan nuevas plantas, beneficiando a otros animales. Al comer frutas y viajar largas distancias, dispersan semillas en sus excrementos, ayudando a regenerar la vegetación. Su presencia literalmente moldea el paisaje. Desde su prodigiosa trompa hasta su inteligencia social, su comunicación secreta por infrasonido y su papel vital en el ecosistema, los elefantes son mucho más que simples gigantes. Son criaturas de una complejidad y sensibilidad asombrosas, perfectamente adaptadas a su entorno a través de millones de años de evolución. Cada aspecto de su biología y comportamiento nos cuenta una historia de supervivencia, inteligencia y conexión. Son un testimonio viviente de la majestuosidad y la intrincada belleza de la naturaleza. La próxima vez que piensen en un elefante, espero que recuerden no solo su tamaño, sino la increíble red de maravillas que se esconden dentro de estos colosos caminantes. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del mundo del elefante. Sigan explorando, sigan preguntándose y sigan maravillándose con las increíbles criaturas que comparten nuestro planeta. Hasta la próxima exploración.